¿Sirve preguntar por qué los judíos dijeron que no invitación de participar de esta boda como invitados a la boda y sí dijeron los gentiles y fueron? ¿Sirve preguntarte por qué los unos no y los otros sí, Miguel? Sí, sirve todo tipo de preguntas. El Señor tiene todas las respuestas. Respuestas para la vida, ¿no es cierto? Las preguntas que podemos formularnos en nosotros, ¿por qué no fueron? ¿Era un pueblo peor que los otros? ¿Era en su estructura como integrantes, individualmente considerados y como pueblo? ¿Eran indignos de la llamada más que otros pueblos? Yo diría que no. No, todos somos indignos. Ninguno puede decir que delante de Dios es justo. Mismo el patriarca de la fe, siempre decimos según la carne, es Abraham. La fe de Abraham, ¿no es cierto? No fue justificado delante de Dios por sus méritos. No, por la fe. Lo que nos pide el Señor es fe. Y lo que aplicó mal el pueblo de Israel, al cual se le dio una ley, fue priorizar la ley en perjuicio de la fe. No fue respuesta de fe. No creyeron en aquello que oyeron. Es como todo individuo que oye la palabra. Por eso es bueno remitirse siempre a la parábola primera, que preside este conjunto de parábolas que va llegando a su nivel escatológico con estas últimas que nos propone el magisterio. No todos son buena tierra. La buena tierra da fruto abundante. Bueno, algunos responden, otros no. Hubo justos en Israel, no podemos decir que todo Israel fue injusto y es condenada por Dios, ni mucho menos. Recordemos que los primeros creyentes fueron judíos, los apóstoles eran judíos, la madre del Señor era judía, nuestra Santísima Virgen, San José también lo era. Los que creyeron realmente, más allá del pueblo, de la raza, de la tribu a la cual pertenecen, son los verdaderamente dignos de ser invitados. Porque vos fijate, precisamente, y en este plano, en este sentido, Fabián, que hay uno que no tenía el traje adecuado. Hay uno al cual el rey reparó entre la multitud de invitados que acudieron, que no tenía el traje de bodas, ¿eh? ¿Y qué le dijo el Señor? Ahí tenés la lectura vos, Fabián, ¿eh? Bueno, es una reacción, y lo que le dijo es una reacción como muy radical, como hasta muy brutal, digamos. Arrójenlo a las tinieblas, porque allí habrá llanto y rechinar de dientes. Digo, ¿cómo entender? Claro, es verdad, tenés que apelar a la fe y tenés que apelar al espíritu, porque si vos simplemente seguís los postulados de la ley, de la letra fría, de la letra hombre, de la letra humana, es una escena muy brutal. Como me invitás y como no tengo ropa para ponerme y voy con lo que tengo, me echás afuera. Digo, y resulta muy cruel esta escena mirándola con ojos de letra fría, Miguel. Claro, estamos otra vez en lo mismo y vos fíjate cómo vamos a caer, inclusive ya explorando más finamente todo el tema y el lenguaje que utiliza la palabra, vamos a caer finalmente en lo que insistimos siempre, leer espiritualmente lo que ha sido escrito espiritualmente. ¿Por qué? Si vos lees de acuerdo al criterio humano que se desarrolla en el camino opuesto al camino de la vida, del amor y la misericordia, el camino que decide elegir por creerle al padre de la mentira Adán, y todos los descendientes de él, que somos todos nosotros. La primera imagen que traemos a este mundo es la adámica, ¿no es cierto? Somos sembrados en este cuerpo animal para recuperar el cuerpo espiritual. Bueno, ahí parece brutal el lenguaje, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Por eso se habla siempre, a propósito del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo que el que se nos revela en el Nuevo en Cristo Jesús, de un Dios feroz, colérico, vengativo, sancionador. No, es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de piedad. Ahora, ¿qué pasa como aquel que se acerca a la celebración sin el traje adecuado?
¿Recordás lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro lo reconoce como el Mesías? Entre otras cosas, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar. Atar es aquello que uno hace en el nivel apostólico y del juicio que podemos establecer conforme a la fe y la misericordia. Atar es precisamente desechar aquello que no es. Aquello que viene, como tantísimos casos, que procura ingresar en el lugar de la vida con un argumento de muerte. Como lo hizo el padre de la mentira, invitó a comer del fruto que era para muerte si no era comido de acuerdo al amor de Dios. Esto era un conocimiento conforme a deseos, caprichos y juicios que no son los de Dios, no son según el amor. Entonces no tiene la vestidura de la piedad ese que entró. Ese no era digno de presentarse delante del rey. Entonces es echado afuera. Ese es el juicio, echado afuera. O sea, uno, humanamente hablando, si lo interpretamos al pie de la letra, ¿qué hacemos? Bueno, pobre hombre, puede perdonar, o total es una fiesta, una celebración, lo echan afuera, rechinar de dientes. Sí, son expresiones muy, digamos, humanas, que hay que entenderlas siempre, como toda la escritura debe entenderse, a la luz de la palabra, como es el título de nuestro programa, a la luz del amor, de la palabra del amor, del perdón y de la vida. Y entonces cambia, ¿te das cuenta? No el contenido, pero sí el sentido, y pasamos entonces a ser misericordiosos también, ¿no es cierto? A reservar un juicio. Tampoco en la parábola debe entenderse todo al pie de la letra. Es una comparación. Es como. Bueno, esto que está... Bien. Adelante, Fabián. Bien, los invitados dos veces rechazaron el convite. ¿No querer ir a una boda, a la boda, es un desaire en última instancia? Y evidentemente es priorizar otros temas como más importantes. Pero sí, sin ir más lejos, un ejemplito así de paso, que lo podemos poner, creo que pertenece al Evangelio del día de ayer. Marta y María, dos hermanas. También están significando de alguna manera, aunque eran buenas sin duda, ¿no?, y creyentes, pero una ocupada en los quehaceres, otra en escuchar la palabra. Las dos aspectos, dos caras de esto que somos mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo, en este mundo. ¿Qué es lo más importante? Escuchar la palabra. ¿Qué es lo otro? Las muchas cosas. Y dejémosla. Prioricemos la palabra, escuchémosla, porque eso no nos será quitado. En esa palabra permaneceremos. Las otras cosas van y vienen. ¿Te das cuenta? Busquemos primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se dan por añadidura. Pero no hagamos el reino de la añadidura. Estos que no fueron a la boda, ¿qué? Y tenían que hacer negocios, otros tenían que casarse, otros tenían que hacer vaya a saber qué cosas, pero todo eso, en el nivel del deseo y del objetivo meramente humano, eran para ellos más importantes que aquello que era lo realmente importante, definitivo, trascendente, que era la plenitud de la vida en la unidad también plenísima con el Señor en el amor, en la boda. Maltratar y hasta matar a los invitados era moneda corriente. Si a esta escena le sumamos que el rey respondía con más violencia y muerte. Esto es porque imperaba aún el ojo por ojo, diente por diente, que Jesús venía a cambiar por la palabra, por el perdón, por el amor, Miguel. Digo, porque es como que una diferencia se zanjaba eliminando aquel que tenía la diferencia para conmigo. Entonces, casi sí, como una especie de no formar parte de una civilización, sino más bien de estar en la barbarie. No pensás igual que yo, te elimino. Y sí, Fabián, pero era la costumbre. Fíjate vos que el rey, no solamente en Israel, ¿no es cierto?, que Israel en este sentido, al no entender la ley desde el lugar donde Dios la formulaba,
vale decir desde el perdón, la misericordia y el amor, sino desde la letra, bueno, habían copiado idolátricamente las costumbres de los pueblos que desconocían a Dios porque no tenían ni siquiera una ley en ese sentido. Y entonces, ¿cómo eran los reyes? Mira, cualquier libro de historia te lo dice. Eran crueles, se creían dueños de la naturaleza humana, de los hombres. Y las sanciones eran muy crueles. Sí, lo vemos esto. Nuestro Señor fue crucificado. Y a través de un juicio hecho desde el conocimiento legal que tenía el gran imperio de turno en el tiempo en que nuestro Señor convive con los hombres como hijo del hombre, ¿no es cierto? Y la costumbre del imperio romano era crucificar a los que eran sancionados. Y así eran de crueles los reyes. Y así se muestra entonces el ojo por ojo, diente por diente, que es todo lo contrario a lo que Dios nos viene a enseñar. Porque el ojo por ojo y diente por diente es la costumbre de la muerte, del camino opuesto, del camino adámico. El perdón es el camino que se perdió, el que viene a revelarnos el Señor y que es el mismo en nosotros. Así por eso era merecedor, o por eso lo reprobaban tanto y lo rechazaron tanto hasta crucificarlo y matarlo. Entonces, porque no respondía a los parámetros de violencia, de sangre, de muerte que ellos conocían como único camino. Pero sí. Él, al presentarles otro camino novedoso, que venimos mencionando, el del amor, es como que los saca de su sitial, los saca de su zona de confort, los saca de los lugares conocidos para ellos, que era eliminar a todo aquel que se le cruzara en el camino. La propuesta de Jesús es totalmente, diametralmente opuesta, y esto provoca el conflicto. Es como que no se lo bancan, diríamos. Totalmente, Fabián. Vos fijate, uno dice ojo por ojo, diente por diente. Sí, es conforme a ese entender, ¿no es cierto? La sanción, conforme a derecho inclusive, sí. Todo aquello que no se corresponde con ese principio, ponerle entre comillas de justicia que se hacía, si se puede llamar justicia, se desconocía la justicia, era, repetimos, la costumbre humana, claro está, y parecía justo. Nuestro Señor Jesucristo fue el gran transgresor. Jesús, vos fijate, conforme a la ley, cometió todas las transgresiones que la ley sancionaba, conforme a la letra mal entendida. ¿Qué hacía? Tocaba a los leprosos, hablaba con los publicanos, con los pecadores, recibía las rameras, curaba en sábado, curaba en sábado, curó a aquellos a los cuales directamente ni siquiera podía acercarse ni acercarse a sus casas. El Señor cometía... Claro, todos aquellos expulsados y excluidos de la sociedad por ser diferentes o por diferentes situaciones. Se acercó a prostitutas. Sí. Bueno, diferencias que establecían los hombres, no Dios. Porque te mencionamos, viste, recién hablábamos en el curso de la conversación, cuando Jesús recibe a la ramera en casa de Simón el fariseo, la perdona, reconoce que mucho ha amado por el gesto que tuvo muy concreto por otra parte, y que mucho les perdona y perdona. Uno dice, pero este no es Dios, ¿cómo va? Sí, Señor, está perdonando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está Dios en él, porque hay que ver en él a Dios. El que ha visto al verdadero Hijo de Dios, al que lo reconoce, porque tiene los ojos de la fe abiertos, los ojos del corazón, los ojos del amor, reconoce inmediatamente lo que viene de Dios. Ahora, el que tiene la mirada cerrada, como estos que juzgaban conforme a la letra, y a los cuales le decía Jesús, ustedes son ciegos, pero ¿saben por qué? Porque dice que vemos y no ven, entonces son ciegos. Bueno, así es la costumbre, ¿no es cierto?, de aquellos tiempos por parte de aquellos que creían tener la autoridad y el poder sobre todos los hombres. Ahora lo vemos con claridad, salvajismo puro, Eso no lo quiere Dios, eso lo sanciona la palabra. Decime, Fabián. A través de Radio Fe Latina.net, usted está escuchando a Miguel Carreras,
en el tercer encuentro que estamos compartiendo con él, a la luz de la palabra, este análisis de la liturgia dominical. En este caso, Miguel nos está llevando por el camino de la reflexión y de la meditación de este 28º domingo durante el año, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14, en este domingo 11 de octubre de 2020. Miguel, a ver, la boda, la invitación, la alegría de un casamiento y la comparación con el reino de los cielos, el rechazo, la aceptación a la invitación, ¿dónde está lo más importante o qué es lo fundamental de esta secuencia? Lo más importante parte aquí y ahora, mientras estamos en el tiempo, y es la fe que obra por el amor, la fe cierta, no aparente, porque es el inicio de un camino nuevo que nos lleva a la plenitud, camino para la vida, el camino que es el Señor en nosotros. El Señor viene a nosotros. Aquello que no podemos salir a buscar y encontrar nosotros, nos busca, nos viene a buscar y nos encuentra. Ahí empieza un camino que es para la vida. Y cuando llegamos a la boda ya, hay un ejemplo hermoso en el Antiguo Testamento, el libro del Cantar de los Cantares, que muestra la relación entre la amada y el amante, la plenitud del amor. Bueno, es como aquí, ¿viste? Como quien dice, un noviazgo fiel, ¿no es cierto?, de dos personas que se aman y llegan a la plenitud de ese amor, a la consumación en la boda, cuando llegan a ser verdaderamente matrimonio, ser dos en una sola carne, en un solo espíritu en este caso. Vos fijate que el rey invitó a la celebración de las bodas del Hijo. ¿Cuál es la boda del Hijo? Y la boda del Hijo es con su amada. Él es el gran amante, el que pone la vida por su mujer, por la iglesia que es su cuerpo. Cuando finalmente lleguemos a la consumación de la plenitud de la vida, en la gloria definitiva, habrá unidad. De esta unión que parte aquí ahora por la fe, llegaremos a la unidad y su plenitud en la unión definitiva. Ahí ya no habrá más llanto, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor, como nos dice el libro del Apocalipsis. A eso vamos. Todo está implicado en eso. Ningún tropiezo debe ser suficiente para impedirlo, porque aquel que nos asiste, nos controla, que no nos deja caer, aquel que nos levanta si caemos, es aquel que pone la vida por todos. Bien, aparece una situación que diera la sensación que hay una especie de distingo, de separación. En un momento determinado el texto de Mateo de este domingo, Miguel, va a decir que los invitados no se lo merecían. ¿Sí? Del mismo modo que después hará compartir la fiesta, la boda, el convite a buenos y malos. ¿Cómo es este distingo? Por una parte, no hay diferenciación entre buenos y malos. ¿Quiénes son los unos? ¿Quiénes son los otros? ¿Y de qué manera no se lo merecían? ¿Por qué no se lo merecían? O en última instancia, ¿quién se merece la invitación a la boda, Miguel? Bueno, uno puede decir a priori que nadie es meritorio delante de Dios. Dijimos, Abraham, el padre de la fe, no fue justificado por sus méritos, sino por la fe. Meritorio es el que tiene fe, el que cree, a pesar de todos los defectos que tiene y a pesar de las faltas que pueda cometer. Cuando ingresamos en el territorio de la fe, Fabián, en nosotros no ocurre la perfección, la santidad de un día para el otro. Todavía seguimos mintiendo, todavía cometiendo faltas. Sí, Dios que perdona. Ahora tenemos que decirle al Señor todavía, perdona nuestras ofensas. Sí, claro. No nos dejes caer, todavía estamos en esa situación, pero si perseveramos y permanecemos en fe,
en la fe que obra por el amor, no que se exhibe solamente a partir de un discurso, sino que tiene la conducta como testimonio, entonces vamos creciendo y llegar a esa plenitud de santidad que el Señor, juzgará solamente, aquel que está designado para juzgar a todos, nuestro Señor Jesucristo, juez de justos y de injustos, de vivos y de muertos, Señor de todos. El pueblo de Israel, ¿qué pasa? ¿Por qué no iban los invitados? ¿Por qué fueron sancionados? Porque no tuvieron fe, se volcaron a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Volcarse al camino opuesto a la vida, en la adoración de falsos dioses. Se inventaron un Dios, inventaron excusas, argumentos para justificar inconductas, el alejamiento de Dios, como aquel que atiende propios negocios, deseos del ego y se aleja de aquel que lo viene a buscar justamente para darle algo que de otra manera no se consigue, que es la vida, y la vida que es la mayor riqueza, está por encima de todas las otras cosas. Por eso esos fueron echados, porque ni siquiera atendieron a aquello que les enviaba Dios cuando veía la inconducta. Envió profetas, envió jueces, envió tantos varones justos. ¿Atendieron a la palabra de Dios? No. Permanecieron en sus inconductas, en sus rebeldías, y ellos mismos se expulsaron, si no querían ir a la boda, si no lo aceptaron al Dios de la vida. Aceptaron otra cosa y eligieron un destino que no es precisamente el de la vida, ¿no? Bien, en un momento, en unos pasajes de la charla, Miguel, hablaste de la ley a secas, la ley humana y de la fe. Lo ideal sería que en muchos aspectos no termina siendo posible, tal vez, que la fe te lleve a cumplir la ley y no cumplir la ley por cumplir la ley a secas y punto. De algún modo, cumplir la ley, aquel famoso que mencionamos permanentemente, el cumplimiento, no tiene valor a los ojos de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿es la ley, es la fe que me lleva a cumplir la ley? Sin duda, y no te olvides que la promesa le fue hecha al hombre, en este caso puntual, conforme a la Escritura, al patriarca Abraham, por la fe y no por la ley. La ley no existía, fue posterior. Ahora, ojo, decimos siempre esto, el mundo, la sociedad humana de todos los tiempos, se rige conforme a la ley, al derecho, ¿no es cierto? Y tiene que haber una ley, la que tienen todos los pueblos, para de alguna manera armonizar, organizar la conducta de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Es bueno cumplir esa ley, sí. Dar al César lo que es del César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Y la ley de Dios es la ley del amor, ya sabemos. Lo que Dios manda a través de la ley, a partir de la letra porque estamos en esta carne mortal, Fabián. Y entonces la mortalidad predomina en nosotros. Entendemos todo literalmente, hasta que espiritualmente crezcamos, porque para eso viene el Señor. Entonces entendamos como Dios lo dice. Ahora, la ley humana, digamos, cualquier ley, viste, que sanciona cualquier congreso en cualquier país, conforme a sus costumbres, eso hay que respetarla en función, sí, de un ordenamiento que es necesario para la convivencia humana, pues si no esto sería, ya lo es de hecho, la historia de la guerra, la historia de la humanidad, pero sería peor todavía. Y lo dice en el capítulo 13 de la carta a los romanos el apóstol San Pablo, a la costumbre ciudadana. Nuestro Señor no violaba ninguna ley. Venía a instalar lo mejor, lo mayor, venía a prepararnos para la boda celestial, para la unidad plenísima en la gloria de la vida. Pero conforme a la ley, no entendamos la ley de Dios, la ley superior, la ley del amor que nos lleva a la conquista de otra cosa, no meramente de preservar derechos humanos mientras estamos en este tiempo y en este mundo, sino que lleva a conquistar una cosa infinitamente mayor, la mayor riqueza, la vida en la plenitud de la misma y en el lugar donde solamente hay vida y no otra cosa, no otra ley que el amor. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos, finalizará
el texto de este domingo. ¿Cómo entender este emblemático muchos llamados y pocos elegidos? Pocos dieron el sí. ¿Por qué hay una elección solamente para un puñado cuando la invitación es para todos? ¿Cómo entenderlo? Y la invitación es para todos, Fabián, sí. Ahora, ¿por qué pocos los elegidos? Y pocos porque pocos son los que creen verdaderamente. Los elegidos son aquellos, no que a priori Dios los eligió y dijo estos sí y todos estos no. No, Dios elige a todos, llama a todos, mejor dicho, perdón. ¿Y a quiénes elige? Y elige a aquellos que son verdaderamente dignos de la convocatoria divina. Aquellos que dicen sí y amén, reciben la palabra, y recibir la palabra quiere decir la viven, la encarnan, y por lo tanto la conocen. Y si la conocen, conocen al Dios y al enviado de Dios. Y esta es la vida eterna, como define Jesús en la oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Esos son los elegidos, los dignos, ser dignos de estar en presencia del Señor. Y ese trabajo hay que hacerlo aquí, ahora, en el tiempo, para después pasar a la dimensión superior, que es la dimensión de la vida. Ahora mencionaste la palabra dignidad. Frente a cada Eucaristía no rezamos aquello, Señor, no soy digno que entres en mi casa. ¿Cómo entender lo uno y lo otro? Perdóname, Fabián, no te entendí. La palabra dijiste cuando mencioné la palabra. Frente a cada Eucaristía, sí. Nosotros decimos, rezamos, admitimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ah, sí. Y vos mencionás ser dignos de... ¿Cómo entender en este punto la dignidad? Y la dignidad es ser obrador de la palabra, no mero escuchador de la palabra. Si vos vas al banquete eucarístico, que es la antesala, recordemos que cuando el Señor celebra la última cena, ¿de qué les dice finalmente? Desde ahora no beberé más de este producto de la vida hasta que no le tome nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Sabemos que la Eucaristía, Fabián, es el banquete que celebramos en este tiempo. En la plenitud de la vida no habrá más Eucaristía. Tampoco habrá más fe ni esperanza. Todo estará cumplido. ¿Te das cuenta? Se tomará nuevo, porque habremos mostrado ser dignos de estar precisamente en el lugar de la vida, donde el Señor nos está esperando y donde ha preparado el lugar, para que los que son de Él estén con Él siempre. Entonces, la dignidad se muestra por aquel que sí, a través de sus obras, demuestra que puede estar sin reproche delante del Señor, con todas las imperfecciones que eventualmente tengamos, ¿no es cierto? Pero el corazón ya está abierto a la llamada y al ingreso del Dios en nosotros. Por eso recibimos el Espíritu Santo, al cual no entristecemos, sino que obedecemos, siguiendo siempre las instrucciones y la enseñanza del Espíritu de Dios que nos guía a la plenitud de la verdad. Bien, a ver, este texto comenzaba diciendo que Jesús habló en parábolas. Si tomáramos, no sé si como una parábola, pero sí de manera simbólica, ¿podríamos llegar a expresar que el Rey es Dios Padre y que el Hijo es Jesús, aquel que se casaba? Digo, o es una asociación un tanto inconveniente, descabellada. Miguel. No, se puede entender así, de hecho se entiende así, y cuando se le explica la parábola, sí, lo primero que se dice muchas veces, sí, el Rey es Dios, el Padre, el Hijo, el de la boda, el que va a casarse es nuestro Señor Jesucristo, y la novia es la Iglesia, sí, es clásico esto, claro está, ¿no? Y los que son dignos, por eso mencionábamos el caso del libro del Cantar de los Cantares. Vos sabés que era interpretado por el pueblo de Israel como la relación de amor entre Dios y el pueblo de Israel. Dios era el amante, el pueblo la amada, ¿no es cierto? En el nivel neotestamentario de la revelación, sí, esto se cumple cabalmente
en Cristo y su cuerpo, que es la Iglesia. Un ejemplo que pone también San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Así que sí, puede entenderse así, partiendo de ahí. Después hay que seguir explicando finalmente, ¿no es cierto?, para llegar un poquito más al núcleo y sobre todo para darnos cuenta que está destinada a nosotros todo esto, a todos los seres humanos, y que debemos identificarnos y finalmente involucrarnos en aquellos que verdaderamente son los que acuden a la boda y los que se unen al Señor de la boda. Miguel, escuchándote a lo largo de tu generosa reflexión cerca de la despedida de nuestro encuentro, tenía permanentemente, me venía al recuerdo, a la memoria, tu análisis, tu reflexión, tu meditación del Evangelio de la semana anterior, del domingo anterior, donde aparecía también en el texto de Mateo la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, ¿sí? Y en algún momento, si mal no recuerdo, vos mencionabas que la piedra rechazada era Jesús. También aquí se da algo similar, que aquellos que le dijeron no a la boda, de una u otra manera le dijeron no a Jesús, Miguel, y también a él rechazaron. Y sí, totalmente. Fíjate vos que siempre partimos, ¿no es cierto?, en esta serie de parábolas que hemos visto en estos últimos domingos del calendario litúrgico, y partiendo de la parábola del sembrador, todas ellas nos remiten siempre al mismo punto central, ¿no es cierto?, al núcleo de todo esto. Claro, la piedra que desecharon, rechazaron los constructores, la piedra angular y principal sobre la cual debe edificarse el edificio de la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran rechazado, porque si rechazamos a Jesús, el Hijo del Hombre, palabra de Dios, Hijo de Dios, Dios de Dios, conforme a su naturaleza divina, rechazamos la vida y la única posibilidad que tenemos de ser recuperados para la vida, por el que viene a poner y recuperar la vida por todos. Esa es la piedra angular. Es que el que edifica sobre piedra, edifica una casa que no se cae, a pesar de las dificultades, de las tormentas, de los vientos. El que edifica sobre arena se cae solo. Y a aquellos que rechazan a Jesús, a la palabra de Jesús, que no tienen fe, y están directamente, por la palabra que les llega, siendo invitados a la boda. Y al decirle no a la palabra, y bueno, la están rechazando. Tienen otras cosas que hacer. Para ellos es más importante una cuenta abundante en dólares en este tiempo y en todo tiempo, claro está. Es más abundante, es mejor el prestigio, el elogio, la ovación. Y bueno, cada uno elige, ¿no? Hay un reino de los cielos y su justicia, y hay un reino que hacemos muchas veces de la añadidura. Y la añadidura no es el reino de los cielos, ¿no? Así que... Muy bien. Hasta aquí entonces está llegando a su fin este tercer encuentro a la luz de la palabra, estas consideraciones, estas reflexiones que con la generosa predisposición y servicialidad de Miguel Carrera estamos desarrollando a través de Radio Fe Latina, en este caso el 28º domingo durante el año, en donde la liturgia nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Miguel, que el Señor te siga bendiciendo, que tengas una hermosa semana y Dios mediante nos reencontraremos la semana próxima y volveremos a compartir este segmento con tu presencia, tu generosa presencia a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, muchas gracias. Gracias a vos, Fabián, y gracias también a la generosa asistencia técnica de Silvia Patricia, sin la cual no hubiera sido posible este encuentro tan lindo que vamos desarrollando siempre con tu conducción, Fabián, ¿eh? Así que Dios mediante sea hasta la próxima semana, siempre con la palabra del Señor.